Bienvenidos a COVID-19, la semana en América. Este es el programa en el que hacemos un repaso por las noticias más destacadas de la pandemia en nuestro continente. Yo soy María Clara Calle y estoy en reemplazo de Santiago López, quien está en una asignación de trabajo. Veamos qué temas tendremos hoy. Hablaremos de qué está pasando en Ucrania en cuanto a la crisis sanitaria y cómo la guerra también impacta el manejo de la pandemia. Y es que por un lado, la OMS estima que los contagios pueden incrementar en ese país, mientras que una de las sanciones contra Rusia afectó al fondo que comercializa la vacuna Sputnik V. Este fármaco se distribuye en casi una decena de naciones latinoamericanas. En esta emisión iremos a Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades actualizaron los lineamientos para tratar la pandemia. Ahora las autoridades relajaron el uso de mascarillas en la mayoría de los lugares del país. Además, en la ciudad de Nueva York ya no será necesario mostrar la prueba de vacunación para poder entrar a los negocios. Y también miraremos una historia en Bolivia, donde muchos han utilizado la sabiduría ancestral para tratar los síntomas del COVID-19. Una de las maneras han sido las infusiones de plantas, como el eucalipto o el matico. Comencemos entonces hablando de uno de los impactos de la invasión ordenada por Moscú contra Ucrania, y esta tiene que ver con las vacunas. Y es que el fondo encargado de comercializar el biológico ruso Sputnik V fue sancionado, mientras que el Estado alemán de Bavaria paralizó la producción del fármaco contra el COVID-19. Además, la ONU indica que se han realizado pocas pruebas PCR en los últimos días en Ucrania a causa de la guerra, lo que apunta a la posibilidad de que haya una importante transmisión de la enfermedad sin detectar en este territorio. Ariana Villacorta tiene la historia. El presidente ruso Vladimir Putin hizo un anuncio importante. La producción de Sputnik V ya se ha puesto en marcha en Argentina. A pesar de que no ha sido aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos, la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 se administra en 48 países del mundo, entre ellos Perú, México, Argentina, Venezuela, Bolivia, Panamá, Honduras, Paraguay y Guatemala, según Statista, una empresa alemana especializada en datos de mercado y consumo. Sin embargo, su uso podría disminuir, ya que el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que se encarga de comercializar este fármaco, se está viendo perjudicado por las sanciones que Estados Unidos y Reino Unido han impuesto debido a la invasión rusa a Ucrania, mientras que el estado de Baviera en Alemania informó que bloqueará la producción de este inmunizante, que se esperaba que produjera entre 8 y 10 millones de vacunas al mes. Una situación que preocupa a la Organización Mundial de la Salud, que considera urgente establecer un corredor en Ucrania para garantizar que los trabajadores humanitarios y los suministros tengan un acceso seguro y continuo para llegar a las personas necesitadas. La OMS está muy preocupada por el desarrollo de la emergencia humanitaria en Ucrania. También nos preocupan profundamente los informes sobre ataques a instalaciones y trabajadores sanitarios. Hay que respetar y proteger la inviolabilidad y neutralidad de atención sanitaria, incluidos los trabajadores sanitarios, los pacientes, los suministros, el transporte y las instalaciones, así como el derecho a un acceso seguro a la atención. La OMS también alertó que es muy probable que se produzca un aumento significativo de contagios en Ucrania y en los países vecinos, que ya acogen a más de 1 millón de refugiados que han salido de territorio ucraniano en la última semana huyendo de los enfrentamientos, cifras proporcionadas por la ACNUR. Además, prevé que la escasez de oxígeno tendrá un impacto en la capacidad de tratar a pacientes con COVID-19 y otras condiciones, ya que al menos 3 de las principales plantas de oxígeno en Ucrania han cerrado debido a la intervención militar rusa. Ucrania es uno de los países europeos con la menor tasa de vacunación. Solo el 34,5% de su población total, que cuenta con más de 44 millones de habitantes, se ha inoculado con el esquema completo. Y es que esta situación no es muy común, tener una pandemia y luego una guerra. Para entender cómo se está manejando la crisis sanitaria en Ucrania, conectamos a esta hora con Daniel López Acuña. Él es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Señor López, bienvenido a France 24 y es un placer tenerlo con nosotros. Comencemos hablando entonces de cómo es la crisis sanitaria en medio del conflicto y cómo manejarla. Bueno, en todo conflicto armado tenemos un impacto humanitario notable y una crisis que afecta al sistema de salud, una crisis sanitaria
que naturalmente se ve aún más incrementada cuando esto ocurre en el medio de una dinámica pandémica como la que tenemos de COVID-19. Hay que entender que el impacto se da en la disrupción que se causa en el sistema de salud y en la prestación de servicios, en el acceso de medicamentos, insumos como el oxígeno, vacunas para la población, en la posibilidad de acceder a la población para prestarle los servicios, incluida la vacuna o incluidas las pruebas diagnósticas. Y tenemos una combinación entonces de disrupción generada por la pandemia, a la que se le agrega la enorme disrupción y destrucción y ataque de instalaciones sanitarias generada por la guerra, por esta invasión que está experimentando Ucrania por parte de la Federación Rusa. Y usted nos habla de la disrupción actual, pero ¿cuál era la situación en cuanto a los contagios y a la vacunación en Ucrania y en los países vecinos antes de que comenzara la guerra? Sí, teníamos una situación mala en términos de gestión o control de la pandemia en Ucrania desde antes de la invasión. Recordemos que además Ucrania es un país en donde hay un conflicto abierto en el este de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, en la zona del Donbass desde el año 2014, que ha requerido acción humanitaria y multitud de agencias de las Naciones Unidas, la Cruz Roja, ONGs, han estado trabajando en ese territorio para tratar de que la gente ahí pueda tener acceso a servicios básicos, sanitarios y de otra índole. Pero la situación en términos de la pandemia es que Ucrania es uno de los países que tenía la tasa de vacunación más baja en todo el continente europeo. No llegábamos siquiera a un 35% de la población vacunada con pauta completa. Esto ya genera una gran vulnerabilidad del 65% de la población ante episodios severos y episodios que pueden desembocar en un fallecimiento. Además de tener baja vacunación, Ucrania tenía una muy alta incidencia que llegaba a cifras de 3.000 o más por 100.000 habitantes, una importante presión asistencial, un número considerable de hospitalizaciones, y todo esto nos llevaba pues, a una situación muy crítica previa a la instalación de la invasión y a la disrupción que genera el conflicto bélico. Yo creo que estamos ante una situación que es muy explosiva desde el punto de vista pandémico, pero que naturalmente tiene efectos en otros ámbitos sanitarios. Recordemos que en una guerra se deja de poder vacunar, de poder atender en las maternidades a las mujeres embarazadas. Muchas de ellas están siendo atendidas en los refugios antiaéreos o en el éxodo que están teniendo. Se plantean los desafíos de cómo asegurar la continuidad de medidas como la vacunación, incluso normal, para los niños y adolescentes que están teniendo que salir del país y que están refugiándose en distintos países vecinos de la Unión Europea. Entonces, la disrupción es doble, y recordemos que la crisis humanitaria de Ucrania implica problemas para la gente que está en Ucrania, que está en el interior del país, por problemas de movilidad, de destrucción, de disfuncionalidad del sistema sanitario, y los problemas asociados a la salud que tienen que ver con ese millón de personas que ya ha salido de Ucrania hacia los países vecinos. Por fortuna, la Unión Europea ha viabilizado el que puedan pasar sin trabas burocráticas, como sí las hubo para los migrantes de países musulmanes en el 2015 y 2016, pero ahora vendrá todo el tema de la acogida, el techo, la alimentación y los servicios sanitarios que tendrán que ofrecerse a toda esta población migrante que naturalmente no es una migración temporal. Sí, y no es la primera vez que una guerra coincide con un brote. Ya habíamos visto algo similar cuando Rusia se anexó a Crimea en 2014 con el repunte de sarampión que hubo. ¿Qué otros casos similares hay y cómo se han manejado? Bueno, siempre la guerra o los conflictos intensifican o incrementan los problemas de carácter epidémico que podemos tener. Hay multitud de ejemplos a lo largo de la historia de agravamiento de la situación de epidemias de cólera, de epidemias de meningitis, de reducción de la cobertura vacunal para el sarampión o la polio,
que nos llevan a una regresión en términos sanitarios. Por ejemplo, todo el conflicto en Afganistán a lo largo de los años generó una imposibilidad de acceder a poblaciones aisladas para la vacunación completa de la polio, y los países que más resistentes han sido hasta el final para la eliminación de la polio han sido países como Pakistán o Afganistán, en las zonas más alejadas y en las zonas de conflicto, que han llevado, por ejemplo, a tener que establecer corredores humanitarios negociados entre, en el pasado, los gobiernos existentes con los talibanes, y en la actualidad un diálogo con los talibanes para poder acceder a prestar servicios. Yo creo que esto nos debe demostrar la urgencia que tiene el establecimiento de corredores humanitarios, de corredores sanitarios, para poder asegurar el suministro de insumos básicos, la prestación de servicios y el detener el impacto que esto pueda tener en las vidas de las personas. Sí, y miremos a futuro. Usted ya nos explicaba un poco las implicaciones que la guerra puede tener en la salud pública, concretamente frente a la pandemia del COVID-19. ¿Qué podría pasar? Bueno, el escenario más probable con la pandemia del COVID-19 en Ucrania es que se intensifique la transmisión. En estos momentos no hay manera de tener controles adecuados, no hay manera siquiera de medir el número de casos, el número de hospitalizaciones, el número de vacunas que se ponen o el número de defunciones. Si uno ve las cifras de Our World in Data que lleva la Universidad de Johns Hopkins sobre la epidemia o la pandemia de COVID-19, uno ve que se han caído los datos para Ucrania en la última semana a partir de la invasión. Y eso implica un reflejo, eso refleja claramente el que hay límites muy grandes para poder contener lo que ya de por sí era una pandemia no controlada en el caso de Ucrania. Doctor Daniel López, gracias por estar con nosotros aquí en COVID-19 la semana en América. Y continuemos haciendo un recorrido en algunos países del Caribe para mirar cómo ha avanzado precisamente el COVID-19 desde sus inicios. Las siguientes estadísticas son del conteo que lleva la Universidad Johns Hopkins. En Bahamas se han confirmado más de 33.000 casos de COVID-19. De eso se han reportado 771 muertos. En Haití los contagios ascienden a 30.000 y los fallecimientos son 820, aunque allí hay una falta generalizada de pruebas y las cifras oficiales pueden ser más bajas frente a la realidad. En Jamaica ha habido más de 128.000 diagnósticos positivos y los decesos superan los 2.800. Ahora vamos a Estados Unidos, donde los casos de coronavirus han caído drásticamente desde que alcanzaron su pico en enero. Esto impulsó a las autoridades sanitarias a cambiar las guías para tratar la pandemia. Mamen Sala tiene la información desde Nueva York. Mamen, bienvenida y explíquenos en qué consisten los cambios de las guías. Sí, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades acaban de actualizar sus recomendaciones para luchar contra la pandemia y a partir de ahora Estados Unidos comienza una nueva etapa sin mascarillas. ¿Esto qué significa? Pues bien, según los estudios de las autoridades sanitarias, el 90% de los estadounidenses vive en zonas donde el riesgo de contagio por COVID-19 es bajo o medio, por lo que no sería necesario, recomiendan estas autoridades sanitarias, el uso de la mascarilla. Ojo, porque también advierten que todavía hay un 37% de zonas en el país donde este riesgo continúa siendo alto, este riesgo de contagio, y allí sí que recomiendan utilizar la mascarilla. Es, por ejemplo, Puerto Rico o Hawái. ¿A qué se debe este cambio de recomendaciones? Primero, porque consideran que ya hemos superado la ola de contagios que produjo la variante Omicron. Y segundo, porque ha habido un cambio en los factores a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Ya no se va a prestar tanta atención al número de contagios, se va a seguir haciendo, pero no va a ser una métrica primordial y fundamental, sino se va a prestar más atención a cómo están los hospitales. Y en función de estos parámetros, esta es la conclusión a la que han llegado, que se puede levantar y relajar el uso de la mascarilla en Estados Unidos. Además de la recomendación de eliminar la mascarilla, la ciudad de Nueva York está tomando otras decisiones. Cuéntenos en qué consisten estas nuevas medidas.
Sí, esta semana el Estado de Nueva York dice adiós a la mascarilla en los lugares públicos cerrados. Eso sí, las empresas tendrán el derecho a decidir si quieren que sus trabajadores y que sus clientes sigan utilizando la mascarilla en sus espacios. Se dice también adiós a la mascarilla en las escuelas del Estado de Nueva York. Esto afecta a 2,7 millones de estudiantes. Ahí todavía no están incluidos el millón de estudiantes de la ciudad de Nueva York, porque esta decisión depende directamente del alcalde Eric Adams, y se espera que este 7 de marzo diga que ya no va a ser necesario el uso de la mascarilla en las escuelas. Tampoco será necesario que presentemos nuestra cartilla de vacunación o utilicemos la mascarilla para acceder a bares o restaurantes. Todo este despertar de nuevas restricciones levantadas es porque la situación poco a poco va mejorando, los contagios han caído un 98%, las hospitalizaciones cada vez son menos y además en el estado de Nueva York el ritmo de vacunación es muy bueno. Aquí hay casi un 76% de la población que ha recibido la pauta completa. Mamen, y otra de las noticias en Estados Unidos es que el presidente Joe Biden anunció el programa Test to Treat. Explíquenos en qué consiste. Sí, se trata de un nuevo plan que ha presentado la administración de Biden para luchar contra la pandemia y que tiene 3 aspectos fundamentales. 1, prepararse para futuras variantes. 2, evitar otra vez el cierre de la economía. Y 3, luchar contra la pandemia también en el extranjero. Además, Biden anunció también en su discurso de la Unión esta semana que va a facilitar más test gratuitos a las casas de los estadounidenses. Ya hubo una primera ronda de envíos, se enviaron 270 millones de pruebas gratuitas a las casas de los ciudadanos de Estados Unidos. Pues bien, va a haber otra ronda más y además se van a poder hacer test gratuitos en una farmacia y si dan positivos podrán acceder de manera gratuita también a la píldora antiviral de Pfizer que la FDA aprobó en diciembre. Un plan muy ambicioso que pasa también por aprobar un presupuesto de cerca de 30.000 millones de dólares en el Congreso. Así que en eso está ahora Estados Unidos, en conseguir vencer esta pandemia con estas nuevas ideas sobre la mesa. Mamen, miraremos cómo avanza el programa. Gracias por la información. Y brevemente les presentamos otras noticias destacadas de la semana en nuestro continente. Una píldora contra el COVID-19 fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Se trata del Molnupiravir, la primera pastilla que entró en la lista de tratamientos recomendados por la OMS. El organismo sugiere que este fármaco solo lo usen los pacientes que no hayan desarrollado síntomas graves. Brevemente, también les cuento que el presidente brasileño Jair Bolsonaro señaló que su gobierno estudia la posibilidad de tratar el COVID-19 como una endemia. Y es que Brasil tiene un promedio de 512 fallecidos por día a causa del COVID, lejos de los más de 3.200 decesos diarios que se reportaron en el récord de abril de 2021. Sin embargo, los especialistas piden cautela. Y terminamos brevemente con una noticia positiva. La científica hondureña María Elena Botassi fue nominada al Nobel de Paz por desarrollar Cobervax. Esta es una vacuna de bajo costo contra el COVID-19 que está siendo distribuida en India. Su precio contribuye a cerrar las brechas de equidad. Y seguimos en Centroamérica. Casi 1 millón de estudiantes de Panamá se preparan para regresar a clases presenciales. Esto es una buena noticia, especialmente para quienes no continuaron sus estudios de manera remota. Y es que UNICEF estima que en ese país 2 de cada 10 alumnos no pudieron acceder a la educación a distancia por la falta de recursos. Veamos el informe. Unos 950.000 estudiantes panameños regresarán a las aulas el próximo 7 de marzo. 2 años después de que cerraran las escuelas en Panamá por la pandemia de COVID-19. Entre sus más de 4 millones de habitantes, más de 757.000 personas han contraído el virus y más de 8.100 personas han muerto a causa de este. Sin embargo, mantiene desde mediados de enero pasado una tendencia descendente. En cuanto a la vacunación, el 84,6% de la población neta, es decir, las personas de 5 años en adelante, cuentan con una dosis de la vacuna, el 74,1% con 2 y el 50,1% con dosis de refuerzo que se aplica a mayores de 16 años. En medio de este panorama, las autoridades se preparan para acoger a los alumnos. Esta madrugada continuamos con el traslado de 89 docentes hacia zonas de difícil acceso de la provincia de Darién y la comarca en Berá-Huaunán. Estos educadores viajan vía terrestre, 34 a Puerto Quimba, 23 a Laja Blanca, 29 a Yavisa y 3 de ellos a Peñita.
De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Mundial, alrededor del 90% de los estudiantes que han recibido educación a distancia tienen aprendizajes empobrecidos. Precisamente, un oficial de educación de UNICEF, la Agencia de la ONU para la Infancia en Panamá, explicó por qué. Cuando analizamos las cifras de manera más desagregada, nos damos cuenta que las familias en situación de pobreza, la mayoría accedió a través de un celular y en muchos casos este celular era compartido con 4 o 5 miembros de la familia. La situación en América Latina es crítica, ya que solo el 52% de la población tiene cobertura de Internet y solo el 45% cuenta con un computador, por lo que según UNICEF, el 53% de los hogares latinoamericanos señalan que la calidad del aprendizaje de sus hijos no es la adecuada. Pasemos a Chile. Allí ha aumentado el número de pacientes graves y de muertes ocasionadas por el COVID-19. Incluso se superó el pico de los más de 200 fallecimientos en un solo día, una cifra que no se veía desde junio de 2021. Para saber más de la pandemia en el país austral, vamos a Santiago, donde está nuestra corresponsal Patricia Luna. Patricia, bienvenida. En enero y en febrero hubo un repunte precisamente por Omicron, pero ahora la situación parece estar cambiando. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Hola María Clara, pues podríamos decir que Chile ya ha atravesado el peor momento de la oleada de Omicron. En los últimos 7 días todas las regiones del país registraron un descenso de los casos y 14 de las 16 regiones que existen en Chile lo hicieron en los últimos 14 días. Es muy importante este hecho de que en la última semana los casos no hayan aumentado y se encuentren un 33% por debajo de lo que fue el pic de la pandemia, que se sitúa en este momento entre el 14 y el 18 de febrero, en el que se llegaron a registrar cifras de hasta 38.000 casos de contagios diarios, muy lejos de los 23.000 reportados en las últimas 24 horas. El ministro de Salud, Enrique París, valoró positivamente este hecho, el hecho de que los casos hayan disminuido, pero hay que señalar que durante la Omicron 8 regiones del país registraron en enero y en febrero más casos que en todo 2021. Sin embargo, esto parece ir poco a poco descendiendo y la preocupación por la pandemia también deja de sentirse en las calles en Chile, donde se vive un ambiente de más relajación. Y en medio de ese ambiente de relajación llegó una noticia, y es que a partir de marzo todos los colegios de Chile deben regresar a la presencialidad. Y otra de las medidas es que el aforo debe ser del 100%. Cuéntenos cómo se está implementando esto, Patricia. Pues sin duda el retorno a clases ha sido la gran batalla, el gran caballo de batalla entre el gobierno y el colegio de profesores, en una pugna que continúa hasta el día de hoy. El pasado miércoles 2 de marzo, el propio presidente Sebastián Piñera inauguraba el año escolar y marcaba que este año la presencialidad va a ser obligatoria en sus formas, porque hasta ahora, desde el comienzo de la pandemia, en Chile ha prevalecido una modalidad híbrida de clases presenciales junto a clases online. Sin embargo, el gobierno insiste en la necesidad de que 2 años después del inicio de la pandemia los alumnos vuelvan presencialmente a clase por el efecto social que tiene en los niños y también porque el hecho de que se den clases online perjudica a aquellos que están más desfavorecidos socialmente y causa una ampliación de la brecha social. Sin embargo, el colegio de profesores sigue insistiendo en que las condiciones en Chile no están dadas y que debería marcarse, por ejemplo, una serie de aforos en las clases, y sigue prevaleciendo la opinión por parte del colegio de profesores que depende de la voluntad de los padres si quieren acercar a sus hijos al colegio o no. Esto es algo que deberá heredar el próximo presidente electo, Gabriel Boric, quien ya se ha manifestado de todas formas a favor de la presencialidad y del retorno normal, a la normalidad de la vuelta a clases, algo que no ha ocurrido en Chile desde hace 2 años. Y otra noticia en el país es que se cumplen 2 años de la primera persona contagiada con COVID-19, que se reportó el 3 de marzo del 2020. Y el gobierno hizo una ceremonia. Cuéntenos qué pasó allí.
El presidente Sebastián Piñera conmemoró los 2 años del inicio del primer caso de la pandemia en Chile, el 3 de marzo del 2020, con una ceremonia en La Moneda en la que se rindió homenaje a todas las personas que han participado en la lucha contra la pandemia, personal de salud, por supuesto, pero también recolectores de basura y otro tipo de funcionarios estuvieron presentes en esta ceremonia, que estuvo marcada también por el lanzamiento de una botella de agua, del contenido de esta botella de agua al presidente Piñera. Le alcanzó por la cabeza y también por los hombros, se la retiró y siguió el acto como si no hubiera sucedido. Sin embargo, ha habido mucha polémica en el país por este hecho. Era un acto de mucha seguridad y se ha dicho que la persona, que era una de las nietas de un recolector de basura que se encontraba allí siendo homenajeado por el presidente, no va a permanecer en prisión por este hecho. Sin embargo, hay que resaltar algunas de las cifras que ofreció el mandatario en esta ceremonia de La Moneda. Ya son más de 3.100.000 los chilenos que se han contagiado. El presidente también lamentó el fallecimiento de 42.000 personas a causa del coronavirus. 53.000 han pasado por la UCI, se han realizado más de 30 millones de PCRs y en una población de 19 millones de personas, 18 millones de personas, señaló el presidente, ya han recibido un esquema completo de vacunación. Las cifras hablan de que de la población objetivo, un 93% de esta ya ha recibido un esquema completo de vacunación. Se han aplicado en el país 13 millones de dosis de refuerzo y 1.400.000 de cuarta dosis, en la que Chile lidera el ranking mundial, los países en la cabeza de América Latina, pero también se sitúa en la cabeza mundial como uno de los primeros países en aplicar esta cuarta dosis para proteger a su población. Gracias, Patricia, por esta información y por las cifras de los contagios y la vacunación en Chile. Y ahora veamos cómo ha avanzado precisamente la vacunación en el continente. Concretamente miremos las estadísticas de algunos países de Centroamérica, reportadas por Our World in Data. En Belice, poco más de la mitad de la población ya tiene el esquema completo y casi el 7% tiene una única dosis. En Guatemala, la cifra de quienes ya están totalmente vacunados es más baja, del 31%, mientras que el 8,5% aún no completa los biológicos. En El Salvador, el 65,2% de los habitantes ya tiene todas las dosis y el 4,8% cuenta con el esquema parcial. Y ahora nos vamos a Bolivia, porque en estos 2 años de pandemia, varios de los ciudadanos confiaron en las bondades de las plantas y en la sabiduría de los médicos ancestrales para tratar la enfermedad del COVID-19. Muchas de las 880.000 personas que contrajeron el virus prefirieron tratarse con infusiones. E incluso el gobierno de Bolivia emitió un decreto en el que incentiva estos conocimientos. Les contamos más en este reporte. Estas mujeres, conocidas como chifleras, exhiben una variedad de plantas, flores y ungüentos naturales que son utilizados para aliviar todo tipo de dolores, incluso síntomas provocados por el COVID-19. Para combatirlos, muchos bolivianos han consumido a través de infusiones la huira, el eucalipto o el matico. A pesar de que estos saberes ancestrales no cuentan con un sustento científico, sí cuentan con el respaldo del gobierno. El gobierno democráticamente elegido del presidente Luis Arce Catacora ha demostrado de que no se puede gobernar sin escuchar al pueblo. Y el pueblo atesora el conocimiento de su medicina tradicional. En 2020, el gobierno boliviano sacó un decreto que impulsa el uso de estos saberes ancestrales y publicó una guía para el abordaje de estos conocimientos en el tratamiento del COVID-19. Tras reconocer en 2013 el ejercicio de estos métodos bajo la Ley de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana. Gracias a los saberes ancestrales, las comunidades han respondido. Hemos respondido desde nuestros conocimientos propios, desde nuestra identidad cultural, empleando sobre todo las plantas medicinales. Aquí tenemos las plantas medicinales que nos han curado. Especialmente en la primera ola de la pandemia, cuando aún no habían vacunas contra la enfermedad. Según la directora de Medicina Tradicional del Ministerio de Salud de Bolivia, hay al menos 700 médicos tradicionales matriculados. Sin embargo, asegura que la cifra es mayor y que están trabajando para certificarlos.
En Perú hay buenas noticias de la pandemia, pues los contagios y los fallecimientos por COVID-19 continúan bajando. Incluso el gobierno estima que en marzo terminará el tercer pico de la pandemia en el país andino. Conectamos a esta hora con Lima, donde está nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Francisco, bienvenido y cuéntenos de qué trata esta noticia y cuál es el panorama de la pandemia en Perú. Hola María Clara. Las autoridades peruanas anunciaron que la tercera ola de la pandemia del COVID-19 terminará en este mes de marzo si los contagios y las muertes continúan en descenso en todas las regiones del país. César Munaico, director ejecutivo de Vigilancia de Salud Pública, ha dicho que los casos confirmados por SARS-CoV-2 están por debajo de la cifra registrada en la primera ola y ligeramente por encima del nivel más bajo de la segunda ola en el territorio peruano. En lo referente a la mortalidad, el conteo se encuentra por encima de la segunda ola, pero debajo de la primera. El entusiasmo de las autoridades locales también se manifiesta por el descenso de la hospitalización y por la ocupación de las camas en las unidades de cuidados intensivos, que disminuyeron en 16%, llegando ahora a un 57%. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha señalado que los ciudadanos deberán seguir usando mascarillas porque todavía existe una amplia brecha en la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Francisco, y el gobierno ya eliminó todas las restricciones para los negocios. Cuéntenos qué implica esto y cuáles son las repercusiones en materia económica. Ahora Perú ya permite aforos al 100% en establecimientos. Se ha establecido que los comercios deben exigir a los ciudadanos portar el carnet de vacunación que acredite el esquema completo de inmunización y también ordenar el uso de mascarillas. Esta disposición gubernamental impulsará el movimiento económico de consumo y turismo por más de $300 millones, según cálculos oficiales. Sin embargo, existe un sector de especialistas que se oponen a la norma. La califican de riesgosa porque no todos los establecimientos cumplirían los protocolos sanitarios. En ese sentido, el exministro de Salud, Óscar Ugarte, afirma que desde el punto de vista sanitario, la norma es precipitada, porque de acuerdo a sus propias palabras, implicaría el riesgo de un repunte de la tercera ola o, en el peor de los casos, de una cuarta ola. Por su parte, el sector empresarial ve con entusiasmo esta apertura de espacios comerciales porque considera que impulsará la recuperación económica del país y generará mayor empleo a los peruanos. Pero no todas las noticias son positivas. Las clases presenciales se podrían afectar por el retraso en la vacunación de la población de quienes tienen entre 5 y 11 años. Cuéntenos cómo va la aplicación de los biológicos en los menores. Las autoridades sanitarias han alertado que solo el 51.5% de la población infantil en Perú ha sido inmunizada contra el COVID-19. Solamente se ha aplicado más de 2 millones de dosis entre la primera y segunda dosis. La primera fue colocada a casi 1.700.000 niños y la segunda alcanzó a tan solo 700.000 menores. Esta situación causa preocupación. Diversos especialistas sostienen que el retraso de la vacunación podría paralizar el inicio de clases presenciales que se tiene programado dentro de unos días. Y también se revela que todavía el 60% de profesores no cuentan con la tercera dosis y aproximadamente 20.000 docentes no tienen ninguna vacuna. Al respecto, la Defensoría del Pueblo advierte graves falencias en la gestión del ministro de Salud, Hernán Condori, a quien señalan de no ser idóneo para ocupar el cargo debido a que no habría priorizado la vacunación en el Perú. Estaremos pendientes a ese inicio de clases, cómo va. Gracias, Francisco. Y ahora demos un vistazo a otras noticias relacionadas con la pandemia del COVID-19 destacadas en redes. La agencia EFE dice que la deserción en las escuelas de México fue de un promedio de 3%, según un estudio realizado por México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey. El nivel preescolar fue el más afectado, pues casi el 9% de los estudiantes dejaron de asistir a las aulas. Más de 450.000 dosis de la vacuna Soberana 2. Esa fue la donación que Cuba le hizo al Sahara Occidental, en el norte de África. La embajada saharaui en La Habana afirmó que los biológicos serán aplicados a los niños y a quienes estén refugiados en campamentos. Las vacunas desarrolladas en Cuba todavía no tienen el aval de la OMS. Y terminamos con una noticia publicada por Ecoavisa. Pues los jóvenes ecuatorianos entre los 12 y los 17 años ya pueden tener la dosis de refuerzo contra el COVID-19. El biológico que se pueden aplicar es el de Pfizer-BioNTech y pueden ponérselo 6 meses después de la más reciente dosis que tenga.
Y ese fue nuestro resumen semanal de lo que pasa con la pandemia en América. Gracias por estar con nosotros y los invitamos a que se conecten con France 24. Nos vemos.